imaginan, porque nosotros reportamos muchísimas cosas, porque hacemos una cantidad de cuadros para reportar responsabilidad de cada asignatura y porque se han establecido muchos protocolos, la plataforma se cambió, la universidad hizo una inversión importante en servidores, por ejemplo, para que la gente pudiera ingresar. Cuando ustedes ni siquiera habían ingresado en el mes de marzo y nos tocó asumir la virtualidad, no saben de qué manera se colgaba la plataforma, nadie podía entrar. Y había profesores que estaban haciendo clase utilizando el material que habían dejado en plataforma. Entonces, todos hemos crecido, a trancas y a muchas, pero vamos a tener que volver a la calle, no podemos seguir como los ratones guardados en la casa. La Organización Mundial de la Salud ayer dijo que no se debería seguir guardando, digamos, una cuarentena todos escondidos en la casa, que se necesitaba específicamente eh, que todos regresáramos a la normalidad con una condición específica y era las seguridades a nivel de higiene, Claro. que solo bastaba tener un buen uso del tapabocas, que eso sí creo yo, o sea, yo he visto muchos videos, los mismos que los han impactado a ustedes. Cuando uno habla, todas las gotículas que salen por allí, si están contaminadas de la manera como yo me las respiro. Entonces, uno de aquí en adelante debería era tener tapabocas permanentemente y no de mentonera ni aquí debajo de la nariz, sino muy bien puesta aquí sobre la nariz y estarse lavando las manos y conservar sus frasquitos de alcohol así en spray en sus carteras, en sus morrales, en todas partes para andar limpiando. Qué tristeza. Alexander quería hablar, participar. Alexander, Sí, adelante. profe, pues voy a hacer un comentario que va a generar inquietudes, malestares y enemistades porque el virus, la letalidad del virus es mínima. Entonces, no sé por qué la comunidad estudiantil, no digo solo ustedes, sino pues mucha gente se preocupa por eso. Y quiero hacer la comparación con el VIH. Siguen teniendo relaciones sexuales sin preservativos, siguen utilizando trabajadoras sexuales. Hago la relación con el alcohol, siguen bebiendo y manejando vehículos como motos y carros con alcohol, entonces sigue muriendo gente por alcohol, sigue muriendo gente por porte ilegal de armas de fuego y las estadísticas son muy claras, o sea, se muere más gente de VIH, se muere más gente por accidentes de tránsito que lo que realmente genera el COVID. Sí, es verdad. Es muy puntual la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. ¿En cuál? Lavado de manos y uso estricto del tapabocas. Esa es la recomendación puntual. Y esto es una historia que se ha repetido. En el 2001 estuvo el SARS, en el 2000 el H1N1, en el 2003 estuvo el MERS, en el El 2000, ébola. en el 2005 estuvo otro coronavirus parecido a este, que era el SARS-CoV-16. Esto es de la historia de la humanidad, o sea, desde las tribus, cuando llegaron los españoles acá, la población se diezmó por los virus. Cuando hubo el comercio por la ruta de la seda entre China y Europa, se diezmó la población europea por el virus. Entonces, hay un problema grande, profe, y esto es lo que va a generar discordia acá y diferentes opiniones, es que han satanizado al COVID. La prensa satanizó al COVID. Realmente sí, claro. Hay personas que tienen unas enfermedades crónicas que pueden generar una condición de riesgo para que se compliquen y haga falla respiratoria. Pero estoy seguro que más del 90% de los que estamos acá ya somos COVID positivos sin síntomas, porque realmente el virus es de una transmisión muy alta, pero de una mortalidad muy bajita. Entonces, como dice la profe, no hay que escondernos, o sea, escondernos y durar en cuarentena 20 años es una cosa que es absurda. Sí, claro, hay unas medidas de higiene. A nivel de la salud se manejan las medidas de prevención por gotas y aerosoles, que es lo que la profe decía. Realmente la transmisión se hace es cuando uno habla, cuando uno estornuda y cuando uno tose en las micropartículas de la saliva. Por eso hay que lavarse las manos, usar tapabocas
evitar toser, de pronto tener cuidado con las superficies que uno toca. Pero la prensa ha satanizado tanto el coronavirus que entonces ahora nadie sale a la calle porque se asusta y olvidamos las otras estadísticas como el cáncer, como la hepatitis, como la sífilis, como los accidentes de tránsito, como la violencia, que al año matan mucho más personas que el COVID. Entonces, pues es a modo de reflexión es la invitación que nos ha hecho la profe mucho en esta asignatura. Leamos, investiguemos, revisemos noticias, pero con fundamentos. Es que yo no puedo estar pendiente de que en Facebook digan que se murieron 50 personas por COVID cuando a veces las noticias son falsas. Claro, habrá compañeros que dicen, no, yo no voy a la presencialidad, pero esto es cuestión de la historia de la humanidad, siempre ha habido virus. Miren, hay un virus que se llama gangrena gaseosa, hay un virus que se llama el cólera, que son virus que matan a una persona en 2-3 días. Por lo menos el COVID, a la persona que sufre la sintomatología le da un tiempo de espera de 15 a 20 días. Entonces, para que nos informemos, estemos preguntando y no satanicemos una enfermedad que ya la Organización Mundial de la Salud la consideró endémica, o sea, ya tenemos que convivir con eso y como dice la profe, guardemos las medidas de precaución, pero ya tenemos que salir a la calle, o sea, no podemos encerrarnos toda la vida. Gracias, profe. No, Alexander, bien, sí, yo apoyo lo que dice Alexander, sobre todo que sí tenemos que reactivar la economía, donde sigamos Profe, pero qué pena. escondidos. María, espérame un segundito, yo termino esta idea, le doy paso a Viviana, a Mayra y luego te doy paso a Sí, ti, ya te doy porfa. una experiencia que pasó con nosotros en la empresa, Bueno, con que controversia con tal, como lo que decía mi compañero, y es algo real, y créame que es terrible lo que pasó. Pues ahorita terrible. pues, Sí, dame 2 segundos, Azucena, 2 minutos. Entonces, sí creo yo que tenemos que reactivar, no podemos echar de para atrás, llevamos, o sea, nos hemos devuelto unos 10 o 15 años en lo que es la situación económica, las empresas están tácitamente muriendo, la gente está sin posibilidad de recursos y entonces o nos mata el miedo o nos mata el COVID, pero algo hay que hacer. Entonces hay que apoyar, volver a la normalidad con un poco más de responsabilidad. Viviana, adelante que has pedido la palabra. Gracias, profe. Pues básicamente lo que dice Alexander es totalmente la realidad. Yo pienso que sí, casualmente hoy yo estaba en la 116. Se nos frizó. Se quedó en la 116. Se quedó en la 116, Viviana. Mayra, mientras regresa Viviana, por favor, sigue. Sí, profe, es que también como unida a lo que está diciendo Alexander, pues yo pensaba, ¿no? Se une un poco a esto también se une como la humanización o el valor que tiene la persona, ¿no? Porque inclusive ahorita nos están diciendo a nosotros que debemos mantener la distancia, pero como inclusive ese mantener la distancia ya no es solamente, digamos, del lugar, sino ya le da temor. Mucha gente, uno va pasando y la gente como que se asusta si uno se roza el hombro con la otra persona, ¿no? Entonces también es una cuestión de humanidad. Sí el hecho de cuidarnos, pero también el hecho de valorar que somos pues una especie, ¿no? Sí, claro. Claro que sí. Viviana, continúa Listo. que nos quedamos en la 116. Sí, es que me estaban marcando, qué pena. Que yo hoy casualmente venía en la 116 y ahí ya hay lavamanos portátiles y sin necesidad de que lo están condicionando a uno, ay, lávese las manos, ay, lávese esto. No, yo sí también estoy de acuerdo. Yo pienso que esto, lo del COVID no es, no, o sea, no ni siquiera, como por ejemplo lo del SIDA, cada quien puede tener su actividad sexual con responsabilidad, igual que el COVID. Yo pienso que tampoco uno stigmatizarse, estornudo, miro, porque entre más uno sea así, peor. Sí. Y yo digo un ejemplo, digamos, en los niños,
son más capaces ellos que hasta uno, porque ellos andan con su tapabocas, lo miran a uno. Mi mami cuida a unos gemelitos, tienen como 3 añitos, y ellos ya saben que es el gel, que hay que lavarse las manos. O sea, yo pienso que eso ya es más de responsabilidad autónoma. Yo sí Individual. también estoy de acuerdo. Muy bien, Yo estoy de bueno. acuerdo y nos toca seguir, claramente sí nos toca seguir, o sea, igual están las noticias, igual está todo, pero más que eso es como a modo personal, porque no podemos tampoco la economía para atrás. Y o sea, yo sí soy consciente de una de esas cosas, que he sido una como también de las afectadas, porque también uno tener su trabajo y las empresas por sostenimiento no pudieron, y que le tengan que decir a uno, no podemos más. Imagínense, es que no es una boca, son miles, y ahora que tenemos los extranjeros que se devuelven, que necesitan trabajo, o sea, esto realmente es un impacto social terrible, no podemos ir para atrás. Yo sí estoy de acuerdo con eso. Sí, gracias. Gracias, Viviana. María Azucena, adelante, comparte tu experiencia. Ay, qué pena, profe, es que estaba en una llamada. Profe, sí, mire, lo que pasa es que, ¿qué pasa? Pues Colombia lamentablemente es un país que tiene un sistema de salud pues demasiado deficiente, ¿sí? Entonces, pues yo sé que lo de las cuarentenas ha como que aplazado lo del tema de que las personas se estén contagiando pues actualmente. Lamentablemente, por ejemplo, yo digo, pues yo creo que hay algunas personas que dirán que eso no es tan fuerte, que es una simple gripa, pero eso depende de las personas, porque por ejemplo, en la empresa donde estoy yo, desafortunadamente, cuando empezó todo, tuvimos como o sea, desafortunadamente tuvimos como el problema que a 2 compañeras se les presentó, o sea, se les dio el virus, ¿sí? En ese entonces, pues nosotros, yo la verdad no creía nada de eso. Y pues desafortunadamente una de estas 2 personas en menos de 3 días pues falleció, ¿sí, profe? Y a raíz de eso es que nosotros pues estamos trabajando en la casa. Pues yo pienso que pues sí, de pronto retornar a la universidad, pero mientras que no busquen una cura o algo, pues la verdad yo pienso que no. Porque, por ejemplo, yo sé que pues algunas personas piensan diferente, ¿sí? Pero en mi caso, por ejemplo, cuando uno tiene antecedentes médicos o por ejemplo uno tiene hijos o tiene abuelos ya prácticamente que sobrepasen los 60 años, que sean hipertensos, sean diabéticos, pues relativamente es prácticamente está arriesgando a esas personas, porque así uno salga a la calle, se desinfecte, no está de más que el virus, o sea, de cualquier manera uno se puede estar infectando, ¿sí? Y puede estar arriesgando pues la vida de las personas que conviven con uno, porque no es tanto por lo general uno como persona, sino también toda la familia, ¿sí? Entonces pues sí me parece que es algo como de responsabilidad, porque sí, yo sé que de pronto la economía pues a nivel nacional está un poco ahorita pues atrasada por todo lo que ha venido sucediendo, pero a raíz de eso tampoco nos podemos salir todos a la calle, ya darse cuenta que no está pasando nada, porque si uno se da cuenta día tras día, pues en igual de disminuir, pues va aumentando cada vez más los casos. Sí, claro. Sí, te entiendo. Obviamente, todo el mundo tiene derecho en un país, en un estado de derecho que es libre, que constitucionalmente se te otorgan garantías para pensar de manera libre, para tener una opinión, para informar, para ser informado. Hay algo que todos tenemos y se llama criterio. Cada quien dentro del marco de su criterio tendrá una posición. Igual, pues la situación es que la vida continúa y entonces uno debe tomar esa decisión, ¿cómo continúo? Yo también tengo una mamá que tiene ya unos añitos, mi mamá va a cumplir en diciembre 80 años y pues digamos está bien, pero es una persona con lo que han determinado que son unas comorbilidades, que tiene obviamente la tensión alta, y es una tensión muy difícil de manejar, con una cantidad de crisis y de cosas. Yo cada vez que tengo que salir a la calle y pues nada más ir por sus remedios y ver qué va a pasar con toda su vida, yo digo, ay Dios mío, ¿será que ya me contagié? Yo la voy a contagiar a ella, ¿qué va a pasar? El cargo de conciencia. De la misma manera como de pronto unos pensamos que es
un cuadro de una condición específica que afecta a una población específica, pero que hay otras enfermedades o digamos otros virus, otras cosas más difíciles. De la misma manera, hay personas que no creen que algo les va a pasar. Entonces aquí hay como un libre albedrío, una forma de pensar, y lo único que yo quiero es que, digamos, sepan que vamos a continuar en un ejercicio que para todos, pues muy agradable estar en la casa y todo, pero nos va a tocar empujar la economía y hacer algo y tratar de llegar a una normalidad, no sé, creciendo. Por ahí hay alguien que tiene el libro de George Orwell de 1984 y ese libro a lo mejor es el primero que vamos a exponer. ¿Y por qué? Porque es que 1984 se anticipa a una cantidad de cosas que hoy en día uno ve que, uy, ¿cómo así? Y este autor, ¿cómo dijo que iba a ser esta realidad que hoy estamos viviendo? Y así nos va a pasar. Igual, pues muy triste y todo, y pues trataremos en Universitaria de hacer las cosas lo mejor posible, pero pues este es el mensaje. A partir del 9 estaremos haciendo presencialidad, nos avisarán. Antes de que termine el módulo, voy a invitar a sus directores de programa, yo ya les avisé, esperemos que el doctor Páez nos pueda acompañar porque tiene clase a la misma hora, pero el ingeniero Juan Alberto tiene preparada una charla, siempre tengo un espacio para hablar con un experto y él es un experto investigador en unos temas de comunicación, como ya van a ver de qué se trata lo que él plantea, muy interesante para los ingenieros y para las otras disciplinas. Estaremos en contacto con ellos para que estén más cerca de ustedes como curso. Yo estoy a sus órdenes, ustedes ya tienen mi número de celular, a mí hay todavía estudiantes de otros programas que me dicen, profe, ¿yo qué hago en tal cosa? Y yo con mucho gusto ayudo. Digamos que mi naturaleza siempre es la del servicio a la comunidad y entonces estaré pendiente de sus procesos y trataré de hacerlo mejor. Entonces, ¿alguien ya tiene el decreto 216 en la mano? Que lo pueda leer. ¿Sí o no? ¿O lo busco yo? Yo, profe. Profe, pero ya lo busco. Dice decreto 216 del 30 de septiembre. ¿Es ese que dices, profe? Sí, señora Joana, ese. Sí, es del 30 de septiembre. Dice, a continuación se comparte el decreto por medio del cual se da continuidad a las medidas previstas en el decreto distrital 207 del 2020, por medio del cual se imparten las instrucciones necesarias para preservar el orden público, dar continuidad a la reactivación económica y social de Bogotá y mitigar el impacto causado por la pandemia del coronavirus COVID-19 en el periodo transitorio de la nueva realidad, y se dictan otras disposiciones. Eso dice. Pero tiene que haber algo, lo estás buscando por celular. Brian ya lo encontró, está en el computador y no dice más. No. Profe, ya lo estoy buscando. Bueno. Profe, yo lo tengo. Decreto. ¿Quién dijo yo lo tengo? Wilson. Wilson, su merced, adelante. Bienvenido. Gracias, profe. Ya un segundo, ya comparto pantalla. Le comparto. Su merced, le doy la posibilidad de... Bueno, sí, señora. Para que lo vean todos los compañeros. Permisos otorgados. Gracias, profe. Claro, exactamente lo que tengas, págalo apenas llega la factura. Permítame un segundo. Poquitico. Se lo subo, se lo bajo. Se lo subo, se lo bajo. Aleja, cierra el micro. Ya, profe, qué pena. Ok. Permítame un segundo, compañeros, que está cargando. Sí, es que es prioritario ahorita conocer, porque es que esto es información. Seguramente ahí vamos a tener un buen conocimiento de lo que está ocurriendo a nivel de normativa. Profe, ya tengo el decreto ahí. ¿Quién, Nilsson? Señora.
Bueno, entonces, otorgados permisos también para compartir pantalla. No me deja, profe. Ah, ya entró Wilson con la pantalla. Listo, listo. Pero igual entonces le complementas ahorita la información. El tocayo. Sí, esta es nuestra información más álgida en el día de hoy. ¿Sí lo alcanzan a ver todos? Tenemos una pantalla de cuadritos, gris. Está cargando. Ujú. Nilson, si tienes información, ve compartiéndola a nivel de audio mientras vamos entrando. Bueno, dícese, decreto número 216 del 2020, por medio de la cual se da continuidad a las medidas previstas en el decreto 207 del 2020, por medio del cual se imparten las instrucciones necesarias para preservar el orden público, dar continuidad a la reactivación económica y social de Bogotá, Distrito Capital, y mitigar el impacto causado por la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 en el periodo transitorio de la nueva realidad, y se dictan otras disposiciones. La alcaldesa mayor de Bogotá dice, considerando que el artículo 1 de la Constitución Política prevé Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia de interés general. Que en conformidad con el artículo 2 superior, las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Que en el artículo 24 de la Carta Política se conoce a todo colombiano de derecho a circular libremente con las limitaciones que establezca la ley por el territorio nacional, a entrar y salir de él y a permanecer y reincidirse en Colombia. Nilson, te voy a pedir un favor, qué pena. Adelántate hasta la fase resolutiva, que es donde dice considerando, porque es que todos los decretos que han sacado en pandemia, obviamente, hacen toda la recopilación de todo lo que pasó del estado de emergencia, una cantidad de cosas, y tiene 24 páginas, por lo que le alcancé a ver a Wilson que compartió pantalla. Entonces, considerando la fase resolutiva ya, ahí está en definitiva qué es lo que resuelve. La que ya estaba leyendo, ahí ya decía considerando. Más adelante el siguiente título, espérenme. Es que esas son las consideraciones y después viene la resolución, resuelve. Profe, yo tengo uno donde encontré directamente el tema de las actividades educativas. Ok, lee Jason mientras Nilson encuentra la resuelve. Entonces dice, actividades permitidas exclusivamente de lunes a sábado. Actividades educativas. Las actividades de educación que ofrezcan los jardines infantiles y las instituciones educativas relacionadas con el servicio de primera infancia, preescolar, básica primaria, media, secundaria, superior, formación para el trabajo y el desarrollo humano y otros tipos de educación, se realizarán en los días y horarios que para tal efecto fije la Secretaría de Educación. Respecto a la prestación del servicio educativo, liderará las acciones requeridas para el retorno gradual, progresivo y seguro de la presencialidad, contando con la concertación de la comunidad educativa y los respectivos gobiernos escolares, y el consentimiento de los padres, madres, acudientes y responsables de su cuidado, la observancia de las medidas de bioseguridad y la conformidad de los lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social. Las actividades educativas tendrán en cuenta la guía y los protocolos definidos, que incluirán aquellas relacionadas con el complemento de la actividad pedagógica, las cuales hacen parte del proceso de formación integral y están relacionadas con la promoción de los hábitos de vida saludable. Se podrán adoptar estrategias alternativas de movilidad escolar, como al colegio en bici, pero no dice nada de tiempos. Espera, sigo adelantándome para... Wilson, las actividades educativas propias de la educación superior, la educación para el trabajo y el desarrollo y los tipos de...
serán habilitadas conforme lo establecido en el presente decreto, podrán llevarse a cabo en la franja horaria comprendida entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde y de las 7 de la noche a 10 de la noche de lunes a sábado. En ningún caso el número de personas que hagan presencia en las instituciones o sedes habilitadas en los días y para cada una de las franjas horarias establecidas podrá ser superior al 25% de su población estudiantil. No se incluye en este porcentaje aquellas personas autorizadas de conformidad con literal y en el presente artículo. Ya encontré la parte de decreta, profe. ¿Dónde están Nilsson. los artículos? Jason, ¿terminaste? Hay muchas cosas más. Entonces démosle paso a Nilsson. Y si Wilson encuentra otra información, también adelante. Nilsson, adelante. Profe, tengo una pregunta, qué pena, profe. Señor. Profe, es que pues yo he mirado, por ejemplo, en Italia, en Francia, que se ha dado lo que es el rebrote, profe. Bogotá, ¿cómo va a ser para prevenir ese rebrote, profe? Y pues, Va a ser en noviembre y febrero. tapabocas y- Va a ser en ¿y noviembre y cuánto? febrero, Brian. Eso es lo que tienen. Sí, lo que determinan es que en noviembre. Compañeros, qué pena, profe, interrumpo. Es que eso es una condición normal del virus, o sea, rebrote va a existir y van a haber casos y no van a disminuir hasta dentro de unos 4, 5, 6 años y eso hasta más tiempo. Ujú. Porque el hecho de que usted use tapabocas y se lave las manos y esté en su casa no significa que usted no sea portador ya sano, o sea, portador sin sintomatología. Entonces, el rebrote va a existir y siempre va a haber el riesgo de rebrote. Así usted no tenga el virus y salga a la calle, va a haber el riesgo de que usted se lo contagie. Entonces, el riesgo existe. El problema no es que yo quiera que volvamos a clases, no. El problema es como dice la profe, es que tenemos, o sea, el país tiene que reactivarse y no es solo el sistema de salud de Colombia. Italia cayó, Estados Unidos cayó, Europa cayó y siendo países supuestamente primermundistas. Entonces, nuestro Pero sistema de Estados salud Unidos aquí no más o se menos logra funciona. levantar. Sí, claro, o sea, rebrote va a haber, nada Estados, que hacer. Estados Unidos no se ha levantado. Como tal, Exactamente, nunca se ha Italia está podido saliendo. levantar. Y Alex, supuestamente, Alex. sí, compa. Entonces tiene toda la razón. Estados Unidos está ahí grave todavía, pero pues Alex, rebrote va a haber de todos modos. Alex, di la verdad y es que nos extrañas y que por eso quieres vernos. No, yo no tengo ningún inconveniente. O sea, si las clases siguen virtuales, virtuales. Si hay que ir a la Profe, universidad, hay que ir a la Yo universidad. sí te extraño, Alex. Ujú. No, profe, yo sí quiero ir a estudiar, profe, no. profe, yo he hablado con varios epidemiólogos y ellos me comentan que pues la enfermedad acá no ha dado tan duro porque nosotros estamos acostumbrados a distintos climas. A la maravilla. Somos más fuertes. Inmunológicamente somos más fuertes. Total. Claro, toda la tierra que Y nos que estamos comimos. acostumbrados a Sí. tomar agua panelita con limoncito y jengibre. Todos estos alcalinos sirven para Para evitar, prevenir, sí. sí, para evitar la enfermedad. Así es. Digamos que, Pues no tanto evitarla, pero sí bajarle un poquito al... pero que somos más resistentes. Mire Ajá. que uno, por ejemplo, como mamá, El virus está en el aire, eso a cualquiera en cualquier momento le va se le a pega. Entonces, pegar. Sí, uno es como cuestión mamá, de tomar las medidas preventivas pertinentes y ya, sí. cuidarse. Pero no nos podemos echar a la pena por eso, la vida sigue, la función debe continuar. Ah, sí, señor. Bueno, Wilson dejó ahí el decreto en el chat para quien lo quiera tener, lo pueda bajar, descargar del PDF que tiene. Y yo les estaba contando que uno como mamá, por ejemplo, se aterra cuando los niños están pequeños, uno se la pasa detrás de ellos. No se meta las manos a la boca, lávese las manos, no tenga manos de miquito, mire cómo las tiene, bla, 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 y una cantidad de cosas. Y uno a veces ve que los niños de uno se enferman mucho más que niños que están más en contacto con la tierra, más en contacto. De pronto la señora que vende los dulces tiene un bebé en una cajita al lado de su puesto de dulces. Ese chino no se enferma para nada. Y uno siempre tiene al chino enfermo de un montón de cosas. Entonces, La inmunidad de rebaño, profe. Sí, Profe, eso es como, por ejemplo, los indigentes, profe, los señores de la calle. Ellos no se enferman mucho, profe, porque Sí. ellos crean, el cuerpo de ellos crea Eso no es para nada. ¿cómo se llama eso? Como autodefensas, por decirlo así. Sí. No vaya a decir Sí, autodefensa. se llama así, bueno, no sé cómo se llama, la verdad. Las autodefensas, no. Defensa, Brian. Se me olvidó. Mire, yo hubiera tenido una Anticuerpos. cámara
hubiera Qué hecho defensa una reportería gráfica, vi a un habitante de calle, pues cochino hasta que ya. O sea, claro, también debe tener algún problema psicológico o algo así, como demencial. Y el señor tenía un antibacterial en la mano. Y yo, y yo le veía sus manitos cochinas como de no sé cuántos días y con un antibacterial y yo decía, Señor Jesucristo, esto está de foto. Esto fue ayer que fui a la universidad y lo vi, pero no tuve oportunidad de capturar ese momento. Esa es nuestra realidad. Colombianadas. Colombianadas, sí, señor. Sí, muy bien. Sí, Profe, profe, también sí, es de recalcar a los, ¿qué, profe? A los soldados. Porque los soldados de otros países vienen a entrenar acá a Colombia. Y ellos no aguantan. Ellos no aguantan los entrenamientos de acá, profe. No, es que es muy, muy duro. Por ejemplo, acá son muy, trasnochan mucho. Allá los soldados de acá no duermen, ellos descansan 1 hora, 2 horas y tienen que seguir caminando. Los gringos no pueden aguantar eso, ni están acostumbrados a solo comer pan y agua de panela y seguir caminando por horas. Es verdad, es verdad. Yo no Son sé un si poco más delicaditos. si alguno de ustedes se ha cargado un morral de los que carga un soldado de la patria. Yo, No profe, sé, ¿sí lo ha cargado? Lo que es cargar nada más el galil, el que tienen, el fusil que tienen en la mano pesa 1 tonelada. Y estar todo el día en esta posición y cargar y patonear, ir para arriba, ir para abajo, el smog, el calor, en las selvas, en los territorios de Colombia, a veces solitos por allá cuidando antenas. O sea, eso no lo tienen tan cómodo en otros países. Allá son muy cómodos, en otros países, nosotros no, aquí hay muchas cosas que profe, lo que pasa es que resaltar. en otros países utilizan son mucho las cámaras. Acá pues Colombia no tiene esa tecnología, por decirlo así. Entonces ellos sí pueden dormir toda la noche y nosotros nos la pasábamos caminando, era en cerros, que es peor que estar en el calor. De noche y de día caminando por los cerros es más duro porque todo el cuerpo se le congela a uno. Y uno Bueno. dura ya 6, 7 horas cuidando unas antenas. Y descansa solo 3 horas y otra vez tiene que volver a salir. Es terrible eso. Eso es duro, es duro, es duro, es duro. Y la mente juega mucho con uno, profe. Yo tuve un compañero sé. que se suicidó, él se suicidó, se pegó un tiro en la cabeza. Lo sé, lo sé. De tanto estar hablando solo. Lo llevó a la desesperación y se pegó un tiro. Sí, lo sé. O sea, yo lo que digo es que uno antes de hablar y de contar muchas cosas, uno tiene que buscar mucho la realidad, ¿no? Y esto pues sí es pertinente a nuestro contenido. Cuando uno a veces critica, pero critica como con la nata, como por encima, a uno le hace falta profundizar. Y en esto yo soy muy crítica, por ejemplo, de nuestra prensa en Colombia. La prensa en Colombia es una prensa acomodada, es una prensa que se vende ante intereses económicos. No hay realmente un verdadero ejercicio de comunicación para el desarrollo. Ese cuento ya me lo habían oído, porque nosotros no sabemos qué es Colombia, no hemos tocado todavía el piso de Colombia. Entonces, antes de entrar a lanzar juicios de valor o de opiniones, hay que buscar un poquito la información. Todos estamos en la responsabilidad de hacerlo. Los psicólogos, porque tienen una realidad que les permite entrar a identificar fenómenos de carácter social y a tocar un poquito la realidad de la gente, ¿no? Pero, por ejemplo, otras profesiones no, otras profesiones viven muy escondidas. No voy a criticar, por ejemplo, ni más faltaba, los ingenieros de sistemas viven detrás de una máquina y su mundo es la máquina y el cerebro de la máquina y lo que puedan hacer y el algoritmo y la cosa, y se abstraen incluso de los procesos mismos de comunicación. Los ingenieros que van a ser los que van a dirigir los destinos de tantas personas. Por favor, póngale a esa gestión de empresa, a esos proyectos productivos, póngale un poquito de humanidad. Yo he conocido
con el perdón de ustedes, ingenieros industriales que dicen lo mismo que repiten los administradores, es que la administración es sin piedad, la administración es sin corazón, y estoy completamente en contra de que cuando una compañía afinca todo su poderío sobre los hombros de personas que sienten, viven, tienen una realidad, que tienen mucho que aportar y también tienen posibilidad de esconderse, ahí hay que sensibilizarse un poquito. Las organizaciones son entes vivos, las organizaciones son entes que están hechos de personas y si no estuvieran las personas, pues finalmente no podrían tener un ejercicio. Entonces volteen a mirar a sus equipos de trabajo, volteen a mirar a sus compañeros, a lo que es la realidad, al empresario que se metió la mano al drill y dijo, aquí yo voy a tratar de hacer empresa, que con la DIAN encima y con la carga impositiva que tiene este país es bien difícil. Pero bueno, eso lo dejamos para un café cuando nos encontremos en la universidad. Un café con tapabocas y con mucho alcohol y mucha manito lavada. Bueno, Con muy pitillo, bien. profe. Con pitillo, sí, sí, señor. Eso, mire, a uno le da para la misma. Uno se va a un restaurante, llevó todo el día con tapabocas, llegó al restaurante o a la cafetería, tuvo que consumir un alimento y se quitó el tapabocas y mientras come, ahí vienen los bichos. Eso, o sea, hay que hacer algo, hay que continuar. En todo caso, bienvenidos a partir del 9 de noviembre en la universidad con 2 días de presencialidad. Yo les podré contar a partir de sus grupos y ahí les dejamos los mensajes con César Pinzón, que es tan buen profesor y que vive tan pendiente de todo el mundo. Y pues vamos a tener acá a los directores de programa, como les decía yo, para que estén un poco más cercanos a su evolución y a su proceso. Y yo continuaré siempre atenta a sus inquietudes y en lo que les pueda ayudar, con muchísimo gusto. De verdad que de todo corazón es así. Gracias. Bueno, entonces teníamos más noticias. Qué pena que hoy nos fuimos con las noticias, pero valía la pena este break. ¿Quién tiene tú me decías, no sé quién era, María Alejandra o Yo, Katy? sí. Okay. Yo tengo dos personas. De psicología, en el momento que me acuerde dos, no sé si alguien más, tengo a María Bolívar y Milena Sego, perdón, a Karen Morales y Alejandra Ovalle. No sé si me hace falta alguien por tomar nota de la nota. Ok, ¿y en ingeniería? ¿Me escuchan? Sí. Ah, bueno. De ingeniería tenemos a Carol Rosso y Carlos Pacheco. Bueno, listo. Entonces, una y Mayra también tiene una, ¿no? Ok, entonces, adelante. Le dan paso a sus compañeros, por favor. Entonces, si quieres, empieza tú, Carol, porfis. Bueno, sí, señora. Bueno, esta es una noticia que me place leerla, de verdad. Entonces, la saqué del tiempo, se llama Comenzó la búsqueda de 1 millón de ideas por la educación. Se busca construir el plan para transformar la educación de la ciudad en los próximos 18 años. Según la Secretaría de Educación, Edna Patricia Bonilla, Bogotá busca 1 millón de ideas para reinventar su educación. Una que responda a los desafíos productivos, ambientales, sociales y de autocuidado de la ciudad y la región. Y por supuesto, que les permita a las nuevas generaciones de bogotanos ser felices y mejores seres humanos, explicó. Explicó que la tarea la iniciaron en mayo de 2020 los cerca de 80 expertos, investigadores, pensadores, maestras y maestros que hacen parte de la misión de educadores y sabiduría ciudadana, quienes tienen el reto de construir colectivamente la política pública educativa para la actual administración 2020-2024 y en perspectiva hacia el 2030. Plazo para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y el 2038, fecha en que la ciudad cumplirá 500 años. Pero esta vez las transformaciones se llevarán a cabo de la mano de la sabiduría de los niños, niñas y ciudadanos. Escucharemos las voces de todos ellos, de sus padres, sus abuelos, sus vecinos y la de cada bogotana y bogotano que quiera sumarse a esta transformación. En esas vivencias y en estos anhelos están las necesidades que durante años han sido ignoradas y juntos encontraremos una hoja de ruta innovadora y pertinente a las necesidades locales, dijo la alcaldesa Claudio López.
Bonilla destacó la relevancia de la participación ciudadana en la educación, tema de primer orden en la agenda política actual de la ciudad. Dice él, atravesamos un tiempo de cambio y oportunidades para que cada uno sume a ese legado que les dejaremos a las niñas y niños de nuestra ciudad. Finalmente, pues la consulta gira en torno a 6 ejes temáticos que han sido la columna vertebral de la reflexión que ha liderado la misión de educadores y sabiduría ciudadana en los últimos meses. Educación inicial, formación integral, transformación pedagógica, jóvenes y adultos con capacidades, educación para todas y todas, financiación de la educación y mejoramiento de la gestión. Estos temas han sido ampliamente debatidos en las comunidades educativas en Bogotá en diversos espacios de participación, como los diálogos de saberes que se realizan quincenalmente a través de canales virtuales de participación de la Secretaría de Educación. ¿Cómo lo van a hacer? La consulta 1 millón de ideas por la educación de Bogotá está disponible desde el 14 de octubre en la página web www.unmillondeideas.edu.co. Cuenta con preguntas abiertas para que los ciudadanos puedan expresar sus deseos y anhelos frente a la educación de Bogotá y preguntas cerradas donde se abordan diferentes ámbitos educativos. Esa es la noticia, profe, y algo que yo tengo que acotar es que, por ejemplo, pues sabemos que la educación colombiana no está muy bien, que digamos, o sea, estructurada, y que pues primero que ya no nos dieran como estudio para trabajar, y segundo que enseñaran como educación financiera. Sobre todo eso, digamos, que acotaría yo en esta noticia. Bien interesante, gracias, Carol. ¿Quién sigue? Profe de psicología, tenemos a Karen Morales. Adelante, Karen. Lorena, gracias. Lorena. Buenas noches. Bueno, mi noticia es, a mi parecer, es un poquito cómica y a la vez polémica. Fue publicada en El Tiempo el día de hoy. Dice, el alcalde de Cali desmiente la polémica mingateca de los indígenas. Y se desarrolla así. Dice, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se mostró visiblemente molesto por un video que ha circulado en redes sociales sobre supuesta fiesta que algunos han llamado mingateca. Le dicen así porque se refiere a una supuesta celebración en la minga de indígenas que llegaron el pasado lunes festivo a Cali, provenientes de Cauca. El mandatario local señaló que son falsas las acusaciones, que tampoco ha estado permitiendo fiestas o incumplimientos del pacto de bioseguridad que hicieron los más de 3.000 indígenas en el Coliseo. Con el pueblo para garantizar su permanencia allí hasta este miércoles, teniendo en cuenta los riesgos de contagio por el coronavirus. Bueno, yo coloqué que la noticia se desarrolló por la fiesta o la mingateca, ¿sí? Y cómo se generó la polémica a través de redes sociales cuando el lunes festivo, el alcalde de Cali y dónde en Cali, ¿sí? Bueno, yo la organicé de esa manera, ¿no? Me pareció cómico porque se supone que estamos en medio de una situación complicada y aún así sigue habiendo, incluso en medio de una protesta que ellos están haciendo, este tipo de situaciones que se ha presentado en todo el país. Han habido cualquier tipo de denuncias de fiesta y aún así en un evento público como es una minga, también se ha prestado para eso. Esa es la noticia que quería compartir. Ok, Lorena. Y hazle seguimiento cuando la minga llegue aquí a Bogotá. Bueno, profe. El tema va a estar candente. Complicado. Un poco difícil, sí. Sí, señora. Como siempre, o sea, de pronto lo que voy a decir no debería decirlo, pero sí, es real. Siempre hay personas que se acomodan, que van en contravía de las situaciones para desestabilizar y
aprovechan la protesta de otros o los reclamos de otros y simplemente estamos dando papaya para una desestabilización y a nadie le sirve la desestabilización. Entonces, no es lógico que un indígena que de pronto, muy bien intencionado, tiene algo que decir frente a la reclamación de sus derechos, pues o por territorio o por lo que sea, en la reclamación del territorio, por otro lado, se le sume a partir de la voz de un indígena que reclama algo, una realidad, pero que por el otro lado se están amparando en eso, pero para hacer otras cosas. O sea, aquí el fallecimiento de los líderes sociales y de muchas personas de comunidades indígenas, y esto no está a manos de las fuerzas militares ni está a manos del Estado, está a manos de personas que quieren desestabilizar el país y que no les interesa que Colombia sea un país organizado. Por eso, qué pena, profe. Iba a decir que por eso generalmente casi la mayoría de las protestas terminan en caos, por lo que la profe acaba de decir, que mucha gente se infiltra con otras intenciones. Sí, sí. Yo he tenido estudiantes en la universidad que son míos, que son ex FARC, pero que son ¿cómo se llama? De grupos urbanos. Y pues discutíamos acerca de eso, ¿no? O sea, pero pues cada quien obviamente, y ese personaje, por ejemplo, dice, yo me separé de todas las actividades porque se acabó la filosofía, porque ya lo que nosotros buscábamos ya perdió su norte. Y pues aquí, mientras este país de Colombia tiene una cantidad de males, todos a raíz del narcotráfico, no sé, de la minería ilegal. O sea, si nosotros de pronto no hubiéramos tenido tantas bendiciones en este país y estuviéramos más de bajo perfil, tendríamos un mejor futuro para los niños y para las personas de Colombia. Pero acá tenemos muchas situaciones complejas, muy complicadas, muy complicadas. En fin, roguemos a Dios, este es el país del Sagrado Corazón, que el Señor nos ampare, con el perdón de aquellos que de pronto tienen una filiación a nivel de creencia religiosa diferente. Bueno, adelante con las noticias, porque si no me voy a ir por otro lado yo. Sigue Alejandra Ovalle. Alejandra, adelante. Aquí estoy. Buenas noches, profesora. Buenas noches para todos mis compañeros. Buenas noches, ¿cómo estás, Chinita? Bienvenida. Bien, gracias, profesora. Mi noticia, me documenté a través del periódico El Tiempo. De pronto es un tema que genera bastantes puntos de vista, bastantes diferencias, tal vez hasta seguir en susceptibilidades, porque pensamos más desde de pronto las situaciones vividas, de pronto de las situaciones que hemos visto desde la distancia a través de una pantalla, pero no hemos sido partícipes de pronto de algo de hechos. Se trata del histórico fallo en el cual se prohibía a la Policía Nacional utilizar el taser, especialmente en norte de Santander. Esta medida se aplicará solo a nivel local, pero los demandantes esperan pues que sea un debate nacional. Esto es un histórico fallo del Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cúcuta. Ordenó a la Policía Nacional no usar pistolas eléctricas tipo taser en las protestas pacíficas programadas durante los meses de octubre y noviembre. Caso seguido a lo que estamos hablando de la Minga, se sabe que en norte de Santander pues se vienen unas protestas bastante grandes, que son las que traen todas las problemáticas sociales de la frontera que tenemos entre Venezuela y Colombia, donde es una situación que la Policía Nacional la tiene bastante difícil. La tiene bastante difícil, ¿por qué? Porque ellos deben cumplir una instrucción y tal vez al cumplir esa instrucción de pronto su visión de Dios y patria se les puede estar saliendo de las manos. Entonces, seguido de la noticia que da mi compañera, entonces puedo argumentar que en las protestas pacíficas programadas para los meses de octubre y noviembre, pues la medida solamente va a cobijar a los agentes de policía del norte de Santander. En el fallo emitido en primera instancia por la jueza Jenny Lisset Jaines Grimaldos, se ordena retirar estos dispositivos de control eléctrico durante 2 meses. ¿Por qué durante 2 meses? A lo que concluye la jueza que posiblemente los rebrotes que van a haber de COVID, la situación compleja que hay en la frontera, la situación de la Minga,
va a hacer que las protestas se agudicen. Por eso es necesario, por eso se hizo necesario esta restricción de esta policía, de esta pistola, perdón, por parte de este dispositivo, perdón, por parte de los policías integrantes de intervención especializada, como los escuadrones móviles antidisturbios, en la eventualidad que se presente la necesidad de su intervención por causa de disturbios, motines y demás situaciones de violencia, señala el fallo. La restricción, lo que piden los demandantes, las personas que están detrás de esta insistencia al gobierno nacional para prohibir este tipo de dispositivos, ellos dicen que pues la medida debe aplicarse a todo el país, no tiene sentido que los derechos se sigan vulnerando en otras protestas de Colombia. Okay. De defensores de derechos humanos, Azonal Judicial, el sindicato de empleados penitenciarios, entre otros, contra el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, solicitando la suspensión de estas pistolas en manifestaciones y en cualquier acción policial. Esto también me llamó bastante la atención porque la solicitud de la demanda para esta solicitud no la aplicó un ciudadano común, sino la aplicaron no sé cómo se dice, la hicieron, la radicaron las mismas personas que pertenecen a estas instituciones. La acción judicial fue admitida a finales de septiembre en medio de la indignación generada por la muerte que conocimos del bogotano Javier Ordóñez y las denuncias de abuso policial con pistolas eléctricas en otras ciudades. Enrique Pertús, quien es el representante de Corporedet, calificó la decisión como histórica y señaló que la acción judicial pretende que se genere un debate en las diferentes instancias del Congreso para regular el uso de las armas eléctricas. Esta restricción debe aplicarse para todo el país. No tiene sentido que los derechos se sigan vulnerando en otras protestas en Colombia. Se debe abrir el debate en el Congreso de la República. Esto es lo que indica el líder social. Por su parte, el general Óscar Ateortúa aseguró que utilizarán los mecanismos necesarios para tomar las acciones judiciales pertinentes y lograr que esta restricción sea a nivel nacional. Ellos dicen que utilizarán los mecanismos que nos concede el Estado colombiano para impugnar esta decisión. Los protocolos nuestros indican que los escuadrones móviles antidisturbios no utilizan los tasers, sentenció pues el capitán, creo que es. Listo. General. Durante el 2020 en Cúcuta y norte de Santander se han realizado múltiples protestas pacíficas de orden nacional y local y estas no dejan pues de haber manifestantes heridos o fallecidos a raíz de infiltrados o porque muchas veces la violencia de la protesta pacífica la incita a la misma institución a que sea una protesta violenta. Entonces me pareció interesante porque se vienen bastantes protestas en Colombia, protestas educativas, protestas financieras, protestas de salud, de diferentes ramas, protesta camionera, y es importante que el gobierno nacional pues también empiece a pensar en los derechos que se vulneran cuando se excede la fuerza pública. Bueno, Aleja, muchas gracias. A usted, profesor. ¿Quién continúa? Continúa Bueno, María Isabel. Ah, no, espérame. Paso aquí a mi compañerito. Entonces continúo, ¿sí? Carlos, adelante. Dale. Cierra, Listo, profe, Mayra. entonces mi historia yo la saqué, mi noticia yo la saqué del Tiempo, se publicó el día de hoy, que es el COVID. Dice, Barranquilla ha logrado 15 días sin muertos en 2 meses. Además de la ocupación que se registra en las UCIs, en Barranquilla, que tenía el 91%, al día de hoy se registra solamente el 4%. Dice, la Secretaría de Salud de Barranquilla, gracias al monitoreo constante de la tasa de contagios, el número de muertos naturales, fecha de inicio de síntomas que se registra inicialmente de los contagiados y remisión a centros reguladores de urgencias de emergencias. Al igual de las clínicas. Ah, no, ya, le respondió que si deja entrar a Ronald, que no ha podido ingresar. Ya le he dado varias veces el ingreso, perdóname, pero no pareciera ingresar, pero creo que ya. Ya ingresé, profe, qué pena es que se me había apagado el computador. Disculpa, Gracias. yo acá de pronto me demoré un momentico.
Adelante, Carlos, con la noticia, por favor. Listo, profe. Además de las clínicas que con pacientes de sospecha de COVID-19 y el seguimiento de la reapertura, son algunos de los factores determinantes de las cifras que registran hoy Barranquilla con la reducción a los síntomas de la pandemia. La Secretaría de Salud distribuyó y ha hecho énfasis en que no existe una fecha puntual para el evento del rebrote y por la razón el plan actual consiste en mantener activo todos los sistemas de alarma sanitaria. Un aspecto que resaltan las autoridades sanitarias es que durante los últimos 2 meses y medio la ciudad ha registrado solamente, durante los 2 meses y medio la ciudad ha registrado 15 días de no tener ningún caso de muerte por COVID-19. En cuanto a la ocupación de UCIs por el coronavirus, en este momento el índice es del 4%, manteniendo enormemente la distancia con el anterior del 91%. Alcanzado durante el mes de junio, con la ciudad vivió el pico de la pandemia. Otro aspecto relevante que señalan las autoridades es los niveles de control respecto a las aglomeraciones, y todo demuestra que se ha intensificado en épocas en distintas localidades. Pues esta noticia me parece interesante, profe, ya que directamente pues podemos ver que en ciertas ciudades sí ha disminuido los brotes. Entonces, el qué para mí sería que dentro de 15 días no hubo ningún muerto por coronavirus. El cuándo, pues fue cuando inició, que fue el 30 de septiembre, que fueron los 15 días que ya pasaron sin ningún muerto. ¿En dónde? En Barranquilla, que es donde se está haciendo pues el estudio. ¿Quién? Pues el Ministerio de Salud, quien ha hecho todos los controles para disminuir todos estos brotes. Y el por qué, que gracias a los monitoreos de las constantes frecuentes de las fechas de inicio de los contagios, se ha disminuido todos los síntomas. Esa última es el cómo. El cómo. Eso, el cómo, qué pena, profe. Ajá, sí, el cómo. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, Mayra, adelante. Mayra Isabel. Bueno, profe, yo leí una noticia del Espectador. Esta noticia salió el 28 de septiembre del 2020, pero digamos que se va a desarrollar desde el 1 de octubre hasta abril del 2021. El tema es el espacio que busca igualdad y empoderamiento de mujeres y niñas en Colombia. Entonces, la noticia habla un poco en torno a los 25 años que se celebra por la reunión que se dio en Beijing en torno a los derechos de la mujer que se estableció pues en este encuentro. ONU Mujeres, la Embajada de Suecia, MINITIC y Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer lanzaron Aquí Hablamos Todas, un podcast en el que contarán historias de mujeres líderes colombianas que han hecho parte del tejido, el desarrollo y la búsqueda de la igualdad en el país. El 1 de octubre es el primer capítulo. Entonces, pues yo la organicé de la siguiente manera. El que es celebrar los 25 años de la defensa de los derechos de las mujeres. Pues Aquí Hablamos Todas. El quién, pues digamos que no sé si lo interpreté bien, pero lo miré como desde la experiencia de las mujeres, en este caso pues colombianas, quienes relatan sus procesos de igualdad y empoderamiento. Y quienes están detrás de todos estos procesos, pues la ONU Mujeres, MINITIC, Consejería Presidencial por la Equidad de la Mujer. El cómo es el relato de historias de aquellas mujeres que han entregado su vida y que la siguen donando, en donde se evidencia la inclusión en los procesos sociales y la defensa de los derechos de las mismas. El cuándo, pues la noticia salió el 28 de septiembre y se está desarrollando desde el 1 de octubre como la inauguración y al abril del 2021 que es el cierre. El dónde, pues en Colombia,
a través del podcast radial. No sé, ahí también pues quería hablar un poco de, bueno, para la inauguración, bueno, van a estar Alejandra Borrero, Carolina Cuervo y Amalia Andrade, quienes debatieron sobre Beijing, donde se promovieron los derechos de la mujer. Ahí en la noticia precisamente hablaban que siendo 25 años en donde se ha luchado por estos derechos, aún se sigue encontrando que ningún país ha completado toda la agenda de dicha reunión. Entonces se sigue evidenciando maltrato hacia la mujer, exclusión, bueno, todas estas dinámicas que afectan los derechos y que vuelven a este grupo pues muy vulnerable. Muchas gracias, Mayra. Muy bien. Bueno, un país que tiene que aprender todavía mucho, 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 mucho. Gracias a todos por sus aportes a nivel de noticias. Voy a continuar un poquito con lo que es la parte teórica que les ayudará a concebir sus escritos y pues como no tenemos sino esta oportunidad para recabar sobre el tema de la escritura y del texto o de la lectura crítica, pues aprovechemos este tiempo. Voy a compartir pantalla con mi PowerPoint y me confirman, por favor, que lo estén viendo. De acuerdo, profe. Muy bien. Ayer hicimos un trabajo bastante juicioso con respecto a la figura del ensayo y sobre todo desafiar un poquito lo que son nuestros miedos, nuestros temores, entrar dentro de la planificación del texto, conservar una coherencia. Nos estamos anclando en la lectura de algunos libros y nuestros libros ya conocidos, amados, queridos, repasados, releídos, todo lo que ya sabemos qué pasa. Y les decía yo que dentro de el concepto narrativo y la descriptiva encuentran una cantidad de recursos importantes. Y entonces, el esquema narrativo que les traigo en el día de hoy, que tiene unos poquitos puntos, pues determina, por ejemplo, cómo en un escenario, esto aplica tanto para escritura como para lectura crítica, en un escenario aparecen el cuándo, el dónde y el contexto en el que se lleva a cabo la historia. Esto es importante resaltarlo porque muchas veces el contexto no aparece en los escritos y el contexto es uno de los aspectos bien interesantes de cuando escribimos. De hecho, nos ubica a nivel de lectura y nos permite como establecer un piso de realidad entre nuestro libro y nosotros, entre nuestra lectura y nosotros. ¿Por qué la gente se siente incómoda cuando tiene unas informaciones rápidas que pasan por el WhatsApp o que pasan por Facebook o que pasan por las distintas redes sociales? Porque uno no encuentra esto es de aquí, esto ya pasó, esto fue hace mucho tiempo y hay una cantidad de situaciones incluso, por ejemplo, crisis a nivel organizacional por malas informaciones o informaciones de carácter tendencioso que ponen en peligro el nombre de una compañía o una marca asociada al nombre de compañía. Así le pasó a Ponimalta. Ponimalta tuvo un ataque reputacional y ese ataque comienza con un audio de una persona que asegura, yo ya les había comentado, que asegura que un personaje de la planta cae dentro de los silos donde se conserva la malta para hacer Ponimalta y que dura 2 meses allí y que resulta que le recomienda a las personas no tomar más Ponimalta y esto es obviamente un ataque de carácter comercial, de desestabilización de la compañía. Pero entonces pasan una fotografía apoyando esto y la fotografía pertenece a un accidente de una persona que cayó en un tanque de agua en un hotel de Los Ángeles y la información no es de ahora, sino de hace 10 años y entonces empezamos a revolverlo todo
Y resulta que el contexto es importantísimo. Nosotros tenemos o contextos psicológicos, que es como el escenario donde se dan los hechos, y el contexto psicológico puede ser el de los personajes, puede ser el del mismo autor reflejando una situación real o ficticia, pero que uno tiene que empezar a ubicarse. Entonces, todos estos aspectos son muy importantes a tener en cuenta o cuando hacemos lectura crítica o cuando hacemos escritura. El contexto físico es el lugar donde se desarrollan los acontecimientos. No es lo mismo estar hablando de Colombia que estar hablando de unas colinas en Suiza. Uno tiene que ubicar al personaje, uno tiene que ubicar al lector, uno tiene que ubicar a la persona que está interactuando conmigo a partir de un documento que es un documento escrito. O simplemente en la narrativa de las personas uno a veces se pierde y uno dice, pero ¿por qué cuando yo estoy hablando con fulano de tal, yo me siento como perdida? Porque es que hay imprecisiones. Entonces, esta dinámica de las 5W de la noticia y este ejercicio que ustedes dirán, uy, tan tonto, ¿no? Entonces, es el tema noticioso, pues por un lado me estoy acostumbrando a leer noticias, estoy en la dinámica de saber qué está pasando en mi país, en mi ciudad, qué está pasando con mi universidad, en el tema de la educación, en el tema político, en el tema, lo que sea. Pero estar tratando de focalizar sobre esas 5W nos permiten una mayor practicidad en el proceso comunicacional. Entonces, cuando vamos al esquema narrativo, vemos que el escenario es importantísimo. ¿Dónde se está desarrollando ese contexto físico? ¿Quién forma parte del contexto psicológico? Todas estas situaciones están tocando la historia. No es lo mismo ver una Navidad, por ejemplo, una Navidad colombiana, que es una Navidad de natilla, de buñuelos, a una Navidad que nos sugiere una película en un contexto donde nosotros ni siquiera hemos estado nunca. Una Navidad con nieve, por ejemplo, con guantes, con botas, y entonces se ve divina porque uno la ve así, entonces todos los pinos cargados de nieve, pero pues esa no es nuestra realidad, nuestra Navidad es diferente. Nuestra Navidad en Barranca Bermeja no es exactamente la del pino cargado de nieve. Nuestra Navidad en la mitad del Huila es una Navidad en el desierto de la Tatacoa muy caliente, muy cercano a nuestras zonas cálidas. Es una Navidad de pronto de chocolate y buñuelos, o es una Navidad de natilla. Eso es de la natilla, es lo que más comemos en Navidad, de todos los colores, olores y sabores, blanca, cafecita, rosadita, pero es nuestra realidad. Entonces, eso es importante en esos esquemas narrativos. ¿Por qué? Porque a partir de la narrativa, yo también estoy contando qué está pasando, qué estoy viendo, dónde se desarrolla la historia. Entonces, es importante identificar que en este esquema narrativo hay un escenario que determina el cuándo y en dónde, en qué contexto se desarrolla la historia. A nivel de una problemática, ¿qué enfrenta el personaje o los personajes? Eso es importante describirlo, es importante contarlo. Eso le da una posibilidad al lector, si yo soy el que estoy escribiendo, le da la posibilidad a mi lector de ubicarse en mi mente. Porque yo, a partir de la construcción de ese texto, voy a hacer que esa persona viva la experiencia, que viva qué es compartir con esa persona, que viva qué es la situación que yo estoy tratando de dejar en sus manos a partir de mi escrito. Otra situación que uno debe analizar y que debe tomar partido en su utilización es el tema de las respuestas. ¿Qué siente y qué hace el personaje principal frente al problema? ¿Qué siente el autor y qué fue lo que quiso dejar ver? Cuando ustedes mismos analizaban, por ejemplo, a Franz Kafka a partir de su obra, estaban diciendo, es el mismo. De pronto, en esa metamorfosis que él sufre, que es el personaje de la historia,
sufre una transformación que no es lógica. Es una transformación que de pronto nos invita a ver una transformación simplemente de rebeldía ante una situación, a un despertar distinto. Entonces, este esquema narrativo nos lleva a encontrar recursos. Los recursos nos permiten plasmar en los escritos una suerte de situaciones. Y es ahí donde yo me hago grande escribiendo, a partir de la narrativa. Y es donde se encuentra el escenario más delicioso del lector, vivir la situación que otro me está contando. Cuando alguien llega de paseo y uno no ha ido a ese lugar, a uno le gusta que le cuente. Y uno se encuentra con esa persona y dice, pero cuente, ¿qué pasó? ¿Qué vio? ¿Cómo lo vivió? Si es como lo pintan, ¿a qué huele tal cosa? ¿A qué sabe tal cosa? ¿Cómo lo sintió? ¿Si es tan bonito como lo pintan? Ahí está la narrativa de las personas y uno se interesa porque la narrativa lo lleva a uno a conocer y es uno de los aspectos importantes en los procesos de lectura crítica porque es ir un poquito más allá de lo que yo encuentro a nivel de texto y a nivel de descripción, un recurso por parte de quien escribe que aumenta su dimensión comunicativa. A nivel de resultado, entonces, ¿cuál es el acontecimiento final? ¿Cómo termina la historia? Es bien interesante recabar sobre este esquema narrativo. Entonces, en el esquema narrativo, para hacer un análisis, contamos con un escenario, con una problemática, con respuestas que se dan a partir de las ideas expuestas y con resultados, que son acontecimientos o desarrollos de las temáticas distintas. Y entramos también a una parte gramatical importante. Vamos a hablar de las mayúsculas. Las mayúsculas se tildan todas. La mayúscula fija o sostenida no hace más claro el texto. Por lo tanto, absténganse de utilizar mayúscula sostenida a no ser que esté dentro de un título grande, dentro de la titulación principal. Esa sí va en mayúscula sostenida. Vamos a ver dónde más aparece la mayúscula sostenida. Hay personas que escriben todo el tiempo en mayúscula. Ya se sabe que por WhatsApp implica, porque por convención se ha asumido así, que el WhatsApp que venga en mayúscula es porque tiene una carga emocional por parte del emisor de la información. Entonces, cuando uno ya le saca el mecho a la otra y ya por WhatsApp me están escribiendo en mayúscula, yo digo, uy, ¿aquí qué pasó? Aquí se rompieron las relaciones amables y cordiales entre dos personas que coexisten a partir de la comunicación. O sea que no utilizaríamos mayúsculas en un párrafo entero, ni de peligro. No existe la mayúscula sostenida. No es de fácil lectura. Hagan el ejercicio. Yo solamente utilizo, por ejemplo, la mayúscula sostenida en un texto cuando ustedes tienen la posibilidad de leer, por ejemplo, un teleprompter a nivel de noticia. Esa información va en mayúscula sostenida y en una letra así de molde súper grande, porque ese teleprompter está ubicado en el ángulo donde está la cámara y pues todos están leyendo, todos los presentadores de noticias están leyendo y obviamente tienen el teleprompter allá y necesitan una letra muy grande y obviamente unos espacios. El teleprompter es como un generador de caracteres que va subiendo y se va llevando la información. La velocidad la manejan manual y obviamente hay una coordinación entre quien maneja el teleprompter y el presentador de noticias. Cuando de pronto ustedes quieren hacer una exposición y solamente necesitan un recorderis y entonces hay alguien que les está sosteniendo la hoja en mayúscula, resaltado en negrilla y esa persona les muestra que no se le olvide hablar de tal temática. Bueno, de una vez les doy un recurso. Cuando estén haciendo presentaciones de PowerPoint y estén exponiendo ante sus compañeros en la universidad y sosteniendo la justificación o la sustentación de un trabajo frente a su profesor,
utilicen el recurso de dejar en negrilla unas determinadas palabras sobre las que ustedes van a hacer una determinada exposición. Cuando uno hace un PowerPoint, la idea es que lo que se pone en el PowerPoint, lo que se deja en el PowerPoint es como, digamos, la esencia de la información, pero yo tengo que hacer una lectura transversal, es decir, lo que estoy diciendo no es literal a lo que se está proyectando, porque si no bastaría que la persona que está dentro del auditorio leyera el contenido de la diapositiva y con eso quedara completamente informado y no necesita un expositor. El expositor única y exclusivamente debe dejar en la diapositiva ciertas ideas y esas ideas las va desarrollando poco a poco. Si ustedes van a recabar sobre un concepto en especial, por ejemplo, sostenida, digamos que en esta diapositiva yo podría dejar sobre sostenida la palabra en negrilla. Eso es un llamado para el expositor. El expositor sabe que cuando vea la palabra sostenida, que es la que sobresale porque está en negrilla, ahí va a hacer una exposición adicional. Eso les sirve a ustedes para sus exposiciones con PowerPoint en su trabajo, para que hagan unas exposiciones cada vez más profesionales. Entonces, las mayúsculas no son de fácil lectura. Como no son de fácil lectura, disminuyen el ritmo de la lectura, son menos legibles porque están acumuladas, porque aún con el tamaño no nos facilita el tema de la lectura. Sugieren por lo general un tono hostil, por eso es que nunca se usan mayúsculas sostenidas en ningún tipo de texto formal, por decirlo así. Si ustedes quieren, hay personas que escriben en mayúscula en sus notas en sus apuntes de las clases. Es difícil desarrollar todo el tema en mayúscula, pero siempre que utilizo la mayúscula es porque quiero resaltar algo. Vamos a partir de la palabra, o sea, con respecto a las mayúsculas, ¿hay algún comentario, algo que quieran decir? Profe, qué pena, ¿me puedes hacer un favor? Entonces, ¿cómo sería lo de la mayúscula sostenida? O sea, escribir todas las palabras en mayúscula. Es que no me quedó claro. Sí, la mayúscula sostenida es cuando tú escribes todas las palabras en mayúscula y no está bien, ¿sí? Entonces, solamente la mayúscula funciona a nivel de título, no de intertítulo o de subtítulo. Los subtítulos que yo les decía ayer, por ejemplo, que en el ensayo podían dejar para cambiar de tema, el subtítulo ayuda al cambio de tema. Cuando estoy redactando, viene un nuevo párrafo con una temática distinta, entonces yo hago aclaración con mi lector y digo, ahora voy a desarrollar X o Y tema. Y ese subtítulo no va en mayúsculas, solamente el título principal. Los nombres de las compañías podrían ir en mayúscula sostenida. Por ejemplo, Institución Universitaria de Colombia, para nosotros. Pero normalmente, admitir todo, Nubia y Dayana. Normalmente yo digo que la mayúscula sostenida debería ser solamente para el título principal. Los subtítulos pueden ir en minúsculas, obviamente conservando la mayúscula, que es la que yo guardo al inicio de frase, es así. Y los nombres propios. Otra cosa que les digo, los días de la semana, los meses del año y las estaciones nunca se escriben con inicio de mayúscula. O sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo se escriben en minúscula. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre no se escriben con mayúscula. Y tampoco primavera, verano, otoño e invierno. Es una norma ortográfica. Entonces, ninguna de esas palabrejas se escribe con mayúscula inicial. Profe, Escribo, discúlpame. Señor. Discúlpame que te interrumpa, profe. Pero cuando uno inicia frase, entonces, como por ejemplo... Ahí sí. Solo la primera letra iría ahí. Claro, pero no Y por... al inicio. Ahí es porque es inicio de frase. Septiembre
coma, el mes de los enamorados. Ese septiembre lleva mayúscula porque está iniciando la frase. Entonces, ahí sí lleva mayúscula. Pero si el septiembre estuviera dentro de la frase, no se escribiría con mayúscula. Es un error bastante común en la redacción. Profe, tengo una pregunta. ¿Quién dijo yo? Primero la niña y luego el niño. Cindy. Ajá. Cindy, adelante, Sí, Chinita. profe, cuando yo, por ejemplo, en un texto quiero resaltar, por ejemplo, estoy solicitando, no sé, a nivel país, la matriz de profesionales de médicos generales. Entonces, ese médicos generales dentro del texto puede ir en mayúscula, o ¿cómo hago para resaltar? ¿Entre paréntesis? No, es el nombre de una profesión, médico general, especialidad médico general. Es o ingeniero industrial, o psicólogo, comunicador social. Esas palabras van en mayúscula. Yo lo que estoy, sí, ahí sí van las mayúsculas. Lo que yo estoy diciendo es que hay un error grave en todo el mundo. O sea, nosotros escribimos los días de la semana con mayúscula. A no ser que estén iniciando frase, esos días de la semana van en minúscula. Las estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, y los meses del año, ¿sí? De enero a diciembre, todos están con minúscula. No se escribe septiembre con mayúscula, junio con mayúscula, no. De hecho, hagan el ejercicio con su computador y verán que el computador de una vez resalta en rojo porque está mal escrito. Solamente me estoy refiriendo a eso, a días, meses y estaciones. ¿Alguien más? ¿Había alguien que quería hacer una pregunta? Yo, profe. Dale. Es decir, que para presentar algún tipo de formato o una carta, en la parte superior en donde se pone la fecha, tampoco se le puede poner mayúscula al mes. Tampoco. Entonces tú escribes, si estás acá, Bogotá, Distrito Capital. A ese sí hay que ponerle Bogotá en mayúscula, que es la ciudad, coma, D.C, y esas sí son iniciales porque la abreviatura de Distrito Capital va en mayúscula sostenida. Debajo, a renglón seguido, deberías decir, ¿hoy es qué? Hoy es 14 de octubre, y ese octubre va en minúscula, de 2020. Luego dejas un espacio como de más o menos 3 o 4 espacios, dependiendo de la compensación de los espacios en la carta, y escribes, señores, o pues eso sí lo puedes poner en mayúscula sostenida, ¿sí? Institución Universitaria de Colombia, es el nombre de la entidad, mayúscula sostenida. Y abajo iría el departamento. En ese caso, por ejemplo, en la redacción de las cartas comerciales, hay que tener mucha claridad cómo se hace el encabezamiento. Cuando yo no tengo una persona específica a quien le voy a dirigir la carta, estoy encabezando con el nombre de la entidad, ¿sí? Por ejemplo, señores, Institución Universitaria de Colombia, Departamento de Bienestar Universitario, ciudad, ¿sí? Pero si yo le voy a escribir al rector de la institución, tendría que escribir doctor, señor doctor, ¿cómo es que se llama el rector de la institución? Guillermo Hoyos Gómez, rector, Institución Universitaria de Colombia. Es al revés. Entonces yo tengo que tener una claridad si la carta va NN a un departamento, a una entidad, o si va a una persona. Si conozco el nombre de la persona, encabezo con la persona, ¿sí? Y luego le pongo el resto de abolengos. Entonces, obviamente tengo que tener un señor, señorita, doctor, doctora, bueno, y hay un protocolo cuando ya en el tema de dignidades a nivel de gobierno, por ejemplo, a los senadores hay que decirles honorables senadores, así no sean honorables. Que no me voy. Hay que decir honorable senador, honorable diputado,
señor doctor o ilustrísimo, no sé qué. Bueno, eso ya depende. Por ejemplo, el ilustrísimo iría con autoridades religiosas o eclesiásticas, ¿sí? Hay todo un protocolo con respecto a eso. Entonces, a veces, Profe, señor, qué pena una consulta. Después de un paréntesis o después de unas comillas, ¿se da continuidad con mayúscula, como en el punto seguido, o no? no. Las comillas son para resaltar exactamente lo que alguien dijo. La comilla lo que indica es que esa frase no es de mi autoría y que corresponde a otra persona. Entonces, después de eso yo puedo seguir escribiendo o puedo dejar simple y llanamente un punto. Puedo cerrar con un punto, depende del contexto. Gracias. Ujú. Después vemos específicamente, vamos a tener aquí la utilización de paréntesis, de comillas y de todo esto. Bueno, muy bien. Entonces, salimos de la mayúscula. ¿Habrá otra pregunta? No. No se han anunciado por ahí. Tenemos un orden, digamos, gramatical. Nosotros empezamos con la palabra. La palabra de por sí, digamos que es nuestra unidad lógica de menor extensión. Yo puedo decir hola y tiene sentido. Mientras que si yo digo mangostino, y van a decir mangostino ¿qué? Nos va a traer el mangostino, cultiva el mangostino, vendió el mangostino se dañó, no cultivamos mangostino, pero hay palabras que tienen sentido propio con solo mencionarlas. Incluso hay frases sumamente cortas, eso lo dejo para cuando sea la frase, donde uno dice buenos días. Felicitaciones, es una sola palabra y lleva inmerso dentro de sí una sola palabra toda una información. Entonces, hay palabras con sentido completo. En la redacción, entonces, nosotros preferimos, como les decía el otro día, la utilización de palabras cortas y no largas porque hacen cacofónico o difícil de leer los textos. Ya habíamos mencionado que la referencia en inglés es que la cantidad de palabras son más bien como medio cortas. El alemán tiene unas palabras bastante largas porque no hay en su lengua como una sola palabra para llamar a la situación o a la cosa, sino que son conceptos. Y en alemán por eso es que las palabras son extensas. Tenemos una tendencia natural al acortamiento. En nombres propios estamos acostumbrados a decir no, Cami, Clau, Guille, Alex, Mauro, Alejo, porque culturalmente utilizamos ese tipo de acortamiento. Sin embargo, en un texto formal, las personas se llaman como se llaman. Por ejemplo, está entrando Daniela Silva y es Daniela Silva, no es Dani, es Daniela Silva. En el caso de los nombres de las compañías, usamos, si son de sigla, utilizamos la sigla, pero tenemos que aclarar. La OEA, Organización de Estados Americanos, la FAO, cualquier sigla tenemos que aclarar después qué es lo que viene. Incluso hay conceptos en las profesiones que son por siglas. Por ejemplo, responsabilidad social empresarial. Para no ese chorro, se escribe RSE. Para hablar de recursos humanos, escribimos RRHH. Entonces son recursos humanos. Ese tipo de siglas que no son nombres de compañía, que son ampliamente conocidas, lo que uno utiliza como recurso por si las moscas, la persona no conoce qué quiere decir eso, entonces las menciono con sigla, lo que quiere decir el proceso, y más adelante en el texto ya no me refiero al proceso, al nombre completo, ¿no? Sino en la RSE, y ya todo el mundo sabe que si en el primer párrafo hablé de responsabilidad social empresarial, pues no voy a tener que decir en todos los párrafos que mencione la responsabilidad social empresarial con el nombre largo. Por ejemplo, con aseguramiento de la calidad. Cuando uno habla de la norma ISO traduce
un concepto. Entonces uno habla del concepto primero y luego después empieza a hacer las abreviaturas. Los ingenieros hacen mucho eso, los administradores. Me imagino que habrá procesos en la parte de psicología que son importantes. Yo tengo un ciclo en comunicación que se llama el de PBA, señor. Bueno, todas estas cosas que son de carácter técnico, como ustedes no saben quién los va a leer y deben escribir para todo el mundo, a no ser que el texto solamente vaya dirigido a personas especialistas en el tema, entonces deben ser consecuentes con que de pronto el documento cae en manos de alguien que no conoce del tema. Entonces lo que hay que hacer inicialmente es dejar la sigla del proceso o del nombre con su acompañamiento. Ya ustedes sabrán decir en sus especialidades qué puede haber. Y en el resto del texto simplemente hacen referencia a la sigla y esa siempre va a ir en mayúscula. Esa sigla siempre va a ir en mayúscula. Profe, qué pena, una pregunta. Sí, señor. Hay algunos textos en donde hacen referencia a la sigla entre paréntesis. ¿Eso es correcto? ¿Está bien hacerlo? Por ejemplo, ONU y abren paréntesis, Organización de las Naciones Unidas y cierran paréntesis. No, ahí no hay paréntesis. Ahí no hay paréntesis. Por ejemplo, solamente, digamos, en un principio estoy hablando de los... y tengo la memoria por allá como en la olla. Digamos que estamos hablando de la Agenda 2030, ¿cierto? Y estamos hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sabemos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 y le apuntan a que las naciones erradiquen condiciones de pobreza, bueno, lo que ya sabemos. Entonces, la ONU ha sido la que ha liderado después de la Segunda Guerra Mundial todos estos procesos y hay acuerdos internacionales que respaldan esa construcción sobre la base de los derechos humanos y sobre el avance y desarrollo de los países, han construido, digamos, como ese tipo de filosofía. Yo puedo sugerir en el contexto de la frase, como sea, digamos, puedo redactar y estar hablando de la temática específica y recordar que fue la ONU quien lo dijo y puedo ponerla entre paréntesis. ¿Para qué? Para no mencionar que fue la ONU, ¿sí? Es como un llamado. Pero cuando yo digo ONU, Organización de las Naciones Unidas, no tengo por qué dejar la ONU metida entre paréntesis. Es a continuación de la sigla que va el desarrollo de la sigla. Tendría que escribir, por ejemplo, a ver, un segundo. Listo, la tengo. Entonces, por ejemplo, diría, como en innumerables ocasiones los ODS son una preocupación internacional, yo ahí podría abrir paréntesis, dejar ONU en la mitad y continuar con el desarrollo de la frase. Sería en la única condición donde iría. ¿Por qué? Porque estoy resaltando que la ONU es la que ha hecho el planteamiento de los ODS en sus diferentes acuerdos, ¿sí? Entonces, está metida dentro del contexto comunicativo de la construcción de mi oración, ¿cierto? Pero no necesariamente voy a hablar de la ONU aquí. Por ejemplo, los ODS, ya he dicho, como todos conocemos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, o los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, le apuntan a 17 condiciones de carácter humanitario en los países que han aceptado entrar dentro de esta normativa. Y continuaría, como en innumerables ocasiones, los ODS, ya no vuelvo a decir Objetivos de Desarrollo Sostenible porque se vuelve demasiado largo la extensión
de la frase y de manera innecesaria. ¿Quedó resuelta, Alexander? Sí, profe, pues esa parte sí. A lo que yo me refería, profe, era al desarrollo de la sigla. Es que hay algunos textos que dicen, por ejemplo, ONU. E inmediatamente después de la sigla abren paréntesis y colocan Organización de las Naciones Unidas y cierran paréntesis. O sea, ¿eso sí está permitido o no hay que colocarlo entre paréntesis? Pues es que yo diría que por cuestión de estilo no debería uno ponerlo entre paréntesis, porque ¿cuál sería el mecanismo práctico de la redacción? Si yo alguna vez dije ONU en los primeros párrafos, ¿sí? Porque es importante. Y sé que lo voy a decir varias veces dentro de mi texto, solamente lo digo una vez. Para la Organización de las Naciones Unidas, ONU, ya lo dije, y de ahí en adelante, siempre que tenga que hacer referencia a ONU, voy a decir ONU, 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 porque a mi lector ya le quedó claro que es ONU, pero no amerita meterlo dentro de paréntesis. El paréntesis es para aclarar la idea del autor, ¿sí? Pero entonces tú dices, uno escribe Organización de las Naciones Unidas, coma, ONU. No, va si no, seguido. en el paréntesis, creo que va la coma, ¿o no? No, va seguido, va seguido. La sigla, el nombre y coma, si lo quieres. Si la frase lo amerita. Es que todo toca revisarlo según SM. ¿Su merced ya supo que era SM? Según, según lo que yo esté redactando, tengo que revisar, o sea, porque podría equivocarme y dar un concepto sobre algo, o sea, según la condición de la redacción, ¿sí? Pero normalmente siempre va pegadito, ONU, Organización de las Naciones Unidas. Y a veces las personas por estilo le añaden un conector después de ONU, por ejemplo, la conocida Organización de las Naciones Unidas, identificada por todos como ONU, ¿sí? Eso ya son nimiedades, pero son como recursos que utiliza el escritor. No necesariamente tiene que, digamos, estar mal. Bueno, voy a terminar con esta parte. Entonces, extranjerismos aprobados, ya lo habíamos mencionado. Localismos, hay que ver quién nos lee, porque ustedes ya saben que el localismo depende, ¿no? El viernes de pronto les paso un video, como va a ser viernes, les paso el video o de pronto mañana, porque el viernes tenemos evaluación, empezamos con las preguntitas y nuestro cuestionario. Empezamos con esa evaluación, vamos a empezar a hacer preguntas. El curso es grande para evaluar, entonces, por favor, revisemos cómo va a ser esa primera parte de evaluación. ¿Quién nos lee? Hay un documento musical de unos muchachos, de unos hermanos, que se llama Qué difícil es hablar en español, y es lo más gracioso del mundo. Puede ser que mañana empecemos clase con eso. Se los paso, se los comparto, aún en español, compartir con personas que han tenido, por ejemplo, una concepción distinta de un verbo. Yo aquí digo que voy a coger un bus, ¿sí? Uy, rápido porque se me va a pasar el bus. Vea, vea, levante la mano. Hay que coger ese bus. Y si lo digo en Argentina, me va mal. Muy mal. Porque la misma palabra en otro contexto significa otra cosa. Entonces, aún en nuestra lengua castellana, tenemos muchas situaciones donde el localismo perjudica el entendimiento. Entonces, mañana vamos a ver esta canción hecha por estos hermanos que me parece muy simpático. En cuanto a palabras, utilicemos palabras cortas, conocidas, no a los extranjerismos, no a los localismos, no a repetir, a las palabras gatillo y a las palabras vulgares. Aquí tenemos pues unos ejemplos. En lugar de decir voluminoso, digamos enorme y grande. Modificación, cambio, opción. En lugar de decir fotografía completa, digamos foto, está aprobada. Diapositiva, filmina. Exposición a nivel de muestra, digamos como de la parte de arte o de innovación, de creatividad. Guardaespaldas, escolta, está aprobado para nosotros.
inamovible, fijo, una estructura inamovible. Fíjense que esa frase tiene dos, estructura inamovible. Cuando yo ya termine la frase ya se durmieron. Entonces más bien uno dice fijo. Remuneración, pago. Hay muchos ejemplos. Utilicemos, por ejemplo, palabras más conocidas. El rol es elegante, es decir, el rol de una persona, pero uno también puede mencionar el papel o la función. Tiene uno que pensar en quién es su auditorio, ¿no? El burgomaestre. Aquí no llamamos a doña Claudia López burgomaestre, es la señora alcaldesa y para ella sí hay femenino en el concepto de alcalde. Mi progenitor, no mi padre o mi papá. Axiológico, de valor. Por ahí de pronto esta palabra axiológica se la encuentran mucho con un profesor de cátedra Colombia que a lo mejor les toca. Sindéresis, que es el buen juicio. Constipación, una gripe o un resfriado. Un lustro, el quinquenio, bueno, ahí es un poquito más larga, pero es más conocida el quinquenio o los 5 años que el lustro. Senil, viejo, anciano, paupérrimo, pobre. Entonces hay que saber utilizar. Vamos a dejar aquí y mañana continuamos con la frase. No sé si tengan preguntas. Sí, profe, que pena molestar. Profe, es que, ¿qué pasa cuando, digamos, por ejemplo, a mí me tocó el libro de Peregrino de Compostela, así rapidito, y esta segunda vez que lo estoy volviendo a leer para este ensayo, me he saturado de mucha información. ¿Cómo hace uno para descartar tanta información? O sea, como para no llenarse tanta información. Pues tienes que ser selectiva. Aunque cuando estás leyendo... leyendo... ¿Hay algo para seleccionar? No, es que eso sí... ¿Qué harías tú cuando resaltas un libro? Que es que el libro se compra en papel justamente para eso, porque es el mío y no se lo doy a nadie. ¿Qué resaltas tú en el libro? ¿Todo el libro o la idea principal? Entonces, ahí tienes que hacer una clasificación. ¿Qué es información de carácter relevante y qué es información de carácter secundario? Entonces, cuando uno resalta, resalta lo más importante. Incluso a veces se corre el riesgo de empezar a resaltar muchas cosas y cuando uno avanza en la lectura vio que resaltó el inicio de manera absurda, pero bueno, lo hizo y era el inicio del libro. Bueno, profe, qué pena, una pregunta. Sí, señor. Que va a generar polémica. Sí. Profe, pero al simplificar el texto, entonces, ¿no se perderían palabras que pues son interesantes dentro del idioma? Por ejemplo, el individuo procrastinó sus ideas, entonces, pues si yo pongo aplazar, ¿no estamos dejando de usar esas palabras que de pronto pues pueden sonar hasta interesantes? Depende del usuario, depende del usuario. Tengo que dejarlos porque son las 7:59. Si quieres mañana, Alexander, podemos empezar con procrastinar, porque hay una norma y es que, pues aparte no los dejé descansar y para que entren puntual con su siguiente clase, tengo que ser respetuosa con el otro profesor. Entonces, lamento abandonarlos en este instante y mañana empezamos procrastinando. Gracias, profe, que tenga buena noche. Un abrazo, que les vaya bien. Chao, adiós. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Chao.